contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a su programa, Esperanza de Vida. Una vez más nos encontramos frente al micrófono para traerles mensajes de la palabra de Dios. Palabra que es la pura verdad. Y palabra que no dejará nunca de ser, porque es eterna. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios, en la persona del Señor Jesús, le hablamos con sinceridad la palabra de Dios. Esto está en la Biblia, en 2 Corintios, el capítulo 3. Así que, queridos amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a su programa, Esperanza de Vida. Hoy día le traemos un programa que no sé si será del agrado de muchos, pero tenemos que hablarlo porque es la palabra de Dios. ¿Está seguro usted que tiene la vida eterna? ¿Está seguro usted que es un hijo de Dios? ¿Tiene plena seguridad de que si muere hoy día irá al cielo? Porque hay muchos que piensan, que sienten, pero vamos a hablar de la realidad. ¿Qué es realmente estar seguro? Usted me preguntará a mí si soy salvo. Yo le digo, sí, por la gracia de Dios. ¿Pero cómo lo sabe? Por la palabra de Dios y por la muerte del Señor Jesús en la cruz. Yo sé porque sé que soy salvo. Mira qué extraordinario. Yo sé porque sé que soy salvo por la gracia de Dios. Así que de esto les queremos hablar hoy día y vamos a leer muchos textos en la palabra de Dios para que ustedes tengan un lapicito, un papelito y anoten y después lo puedan recorrer una vez más. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a su programa, Esperanza de Vida. Como siempre me acompaña mi querido hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Y como usted muy bien lo señala, muy contento de estar aquí compartiendo un nuevo programa, trayendo la verdad de la palabra de Dios. Es lo que más nos pone contentos porque el día a día no podemos quejarnos, agradecemos a Dios todos los días y espero que nuestros hermanos también lo hagan por la vida, por lo que uno tiene, por lo que ha dejado de tener, porque seguramente lo perdió, porque el Señor sabía que no le era útil o importante, porque nos provee de techo, de abrigo, de alimento, de salud, de seguridad, etcétera. Tantas cosas que damos por hecho que tienen que existir y que tienen que estar a nuestro haber y en nuestras manos, y no siempre es así. También sabemos que hay hermanos que tienen dificultades y que tienen carencias, y oramos por ellos para que el Señor les provea hasta que sobreabunde. Pero todo parte por la confianza, todo parte por creer lo que el Señor nos dice. ¿Y de dónde sacamos esa información? Bueno, de la Biblia, que es lo que llevamos en este programa y es lo que tratamos de enseñar a todas las personas que estén dispuestas a querer entender, a querer conocer, a querer acercarse a Dios. No de manera intelectual, sino de manera espiritual, con el corazón, con la mente, por supuesto, por la mente, por nuestros pensamientos, entre las cosas. Pero si uno no tiene un oído dócil, si sigue siendo soberbio, si no quiere aceptar que es un pecador, que necesita un Salvador, lo más probable es que solamente obtenga un montón de palabras muy bonitas, muy ordenadas, una especie de historia, pero no va a recibir el mensaje. La Biblia está escrita para ser traducida por el Espíritu Santo. Cualquier persona que no tiene el Espíritu puede leerla, pero no va a entender verdaderamente el mensaje. De ahí que vienen comentarios como hacen algunas personas, no, es que no me gusta la Biblia porque en el Antiguo Testamento hay mucha maldad, hay mucha muerte, entonces que Dios no puede ser tan cruel. Es porque no entienden, no entienden nada. Por eso los desafiamos a que escuchen este programa, a que estudien por su cuenta la Biblia, hasta que el Señor, en su infinita misericordia, les dé el conocimiento que esperan. Nunca vamos a conocer a Dios al 100%, pero en la medida que lo buscamos vamos a ir conociéndolo cada día más y Él se va a revelar a nosotros. Sabemos que el Señor tiene respuesta en la Biblia para todas las cosas de la vida del hombre. No creemos que haya todavía algo que no esté ahí respondido. Les recordamos que pueden encontrar estos programas en podcast, en Spotify, en Google Podcast. También estamos en Facebook, siempre búsquenos como Esperanza de Vida. Les reiteramos que pueden distribuir estos programas con absoluta libertad. El único autor intelectual, el único dueño, el que tiene derecho sobre esto, es nuestro Señor Jesucristo y no nosotros. Así que mal podríamos nosotros estar exigiendo derechos reservados o algo parecido. Esto lo hacemos con gusto y lo hacemos para el Señor. Ustedes forman parte de esto mismo.
Bien, vamos a ir ahora a una pausa, queridos amigos, y a la vuelta entonces estamos con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Y ojalá puedan acompañarnos en la lectura y tomar nota para sus posteriores repasos o estudios. Bien, volvemos entonces en un momento. Bien, queridos amigos y hermanos, ya estamos de regreso. Esperamos que puedan acompañarnos entonces con la lectura. Abriendo la Biblia en el Nuevo Testamento, vamos a comenzar en el Evangelio de San Mateo, el primer libro, en el capítulo 13, los versículos del 10 al 13. Dice la palabra: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 21, la parábola de los dos hijos, que está en los versículos 28 al 32. Dice la palabra: ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien, vamos ahora al capítulo 25, en la parábola de los talentos, desde los versículos 14 hasta el 30. Dice la palabra: Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, que conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos ahora al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, los versículos 21 al 25, que nos hablan de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Dice la palabra: También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís.
porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bien, vamos ahora al Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, los versículos 27 al 32 que forman parte de la parábola del Hijo Pródigo. Dice desde el versículo 27, Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Bien, y vamos a terminar la lectura de hoy en el capítulo 19 de Lucas, en los versículos 20 al 27, que forman parte de la parábola de las 10 minas. Dice la palabra, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Oramos pidiendo al Señor que ilumine su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sepamos guardarla, atesorarla y vivirla, para que esto nos ayude a vivir vidas agradables ante los ojos de Dios, y seamos también lámpara y luz para otras personas que buscan conocer la verdad, la palabra de verdad del Señor. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más tenemos frente a nosotros la palabra de Dios que nos aclarará muchas dudas de muchas personas que piensan que están en el camino correcto, que van a llegar al cielo al final de sus días, que al final Dios tendrá misericordia de ellos. Pero ya hicimos un programa tiempo atrás que decía, yo pensaba, si nosotros no tenemos nada que pensar, sino leer la palabra de Dios y escudriñar qué dice Dios en ella tocante a la vida eterna. Donde lo leyó nuestro querido hermano, la primera parte, trata de un rey que se fue y dejó talentos a sus súbditos. A uno le dejó 5, a otro 2 y a otro 1. Y al volver el rey los llamó a cuenta, y al que había entregado 5, él tenía 5 ya. Le había ganado 5. Al que 2 le había ganado 2. Pero el que tenía 1 no lo negoció, no lo trabajó, sino fue y lo escondió en tierra. Y cuando supo que llegó su amo, el rey, lo sacó y se lo trajo. Y el Señor le encaró duramente por su negligencia, de no preocuparse, de no estar seguro, porque él le dijo, sabía que eres hombre severo, sabía que eres hombre duro, con mejor razón, él mismo en su excusa se estaba condenando. Y a lo que el Señor le dice, échelo en las tinieblas de fuego, quítele lo que tiene, el talento, y déselo al que tiene más. Hay una palabra allí donde dice, el que tiene se le dará, y el que piensa que tiene se le quitará. Al que tiene se le dará, es decir, más. Y el que piensa, aquí está para entender el pasaje, el que piensa que tiene se le quitará, que piensa lo que tiene y se le dará al que tiene más. Te pregunto, ¿piensas que tienes la vida eterna? ¿Que tienes el perdón de pecados? Este pasaje ha enredado a muchas personas porque dice el que piensa tener, no dice el que tiene, sino el que piensa tener se le quitará. Claro, porque no tiene nada, solamente en su pensamiento. ¿Tienes la vida eterna? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús? No, te invitamos a ponerte a cuenta con Dios. Cuando el Señor hablaba a las multitudes, especialmente los judíos, les decía, cuando lo rechazaban, cuando pensaban que cómo tan fácil va a ser que solamente creer voy a tener la vida eterna, porque nos han enseñado de pequeños que tenemos que hacer cosas buenas,
que tenemos que hacer buenas obras, y no es malo, pero nos inculcaron que estas cosas se hacen para que podamos entrar en el cielo, lo cual es un error garrafal. ¿Sabes tú que nada, que lo que el ser humano pueda hacer para congraciarse con Dios, Dios lo va a aceptar? Y la sencilla razón es porque está manchado con el pecado, nada más que eso. La salvación, el perdón, la vida eterna es gratis, es gratuito. El hombre no puede aportar nada. ¿Cuántas personas les he escuchado decir, yo me porto bien para cooperar con Dios? Mi amigo, qué palabra más ofensiva para Dios. Porque con eso le están diciendo a Dios que la muerte del Señor Jesús en la cruz no fue válida. Están despreciando lo que Dios puso al alcance del ser humano para rescatarle de su perdición. Por eso te pregunto, ¿piensas que tienes la vida eterna o sabes seguro que eres un hijo de Dios? No te quiero hacer dudar, quiero que estés seguro. Porque muchos que han partido al más allá pensaban que tenían, pero despertaron en el infierno. No queremos que pase esto contigo. Estamos hablando de eternidad. No estamos hablando de miles de años, estamos hablando de una eternidad. Y hoy día es tu oportunidad para que le entregues tu vida al Señor y le aceptes en tu corazón confiando que la muerte de Cristo fue para ti y te arrepientas de tus pecados. Esto es lo que nos declara la Biblia. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que se llama Jesús. Ningún hombre te puede dar esta seguridad. Ninguna religión te puede dar esta seguridad. La política no te la puede dar. La educación no te da. El dinero no te la puede dar. Solo Jesucristo, por su palabra, te puede asegurar la entrada en el cielo. Cuando el Señor dijo, quítensela al que pensaba. Tristemente tengo que decirles que el infierno está lleno de personas que pensaban que iban a ir al cielo, que pensaban que estaban en el camino correcto, que pensaban que estaban con Dios, que pensaban que sus pecados son... Amigo, nosotros tenemos que estar seguros 100% de que somos salvos, que tenemos la vida eterna. Y nuestra única base es la Biblia, la palabra de Dios. Pues Dios dijo, por gracia sois salvos, gratis, por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino de Dios. Toda la obra la hace Dios por el Espíritu Santo. La regeneración, el perdón de pecados, lo hace Dios. No es nada nuestro, nada de lo que yo haga. Cuando el Señor habla allí, en otras partes que lo oyó nuestro hermano, el Señor Jesús le habla a los judíos porque ellos estaban tan seguros, porque pensaban que lo tenían todo. Y cuando despreciaban al Señor Jesús y le decían que no necesitaban sus palabras como muchos en el día de hoy lo hacen, el Señor les decía, los publicanos, que eran los ladrones que había en ese tiempo, y las rameras van delante de ustedes y ustedes se van a quedar atrás. Claro, porque muchos publicanos cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra se convirtieron al Señor, en el caso de Zaqueo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Y cuántas mujeres rameras encontraron en el Señor Jesús la paz? Por esto el Señor le dice, los publicanos y los pecadores van delante de ustedes y ustedes han quedado atrás y están excluidos. Es que la religión, querido amigo, no puede hacerte nada para entrar al cielo. La religión es el obstáculo más grande que ha tenido el ser humano para poder entender el plan de gracia, de salvación que Dios ha puesto en su palabra. Es terrible pensarlo, pero es la realidad. ¿Te acuerdas tú la historia del hijo pródigo? Un padre que tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde porque me voy. El padre, adolorido, le dio la parte de sus bienes y el hijo se fue y vivió perdidamente. Esto está en Lucas capítulo 15 si quieres leerlo. Y gastó toda su plata en fiestas con mujeres, qué sé yo, y cuando vio que no tenía nada, ningún amigo le ayudó. Porque cuando uno tiene plata está lleno de amigos, pero cuando no tiene nada, no tiene nadie. Y buscó trabajo, y el único trabajo que le dieron fue cuidar cerdos. Y ese era el trabajo más ofensivo que había para un judío. Y el hambre que sentía este joven era tan grande que deseaba comer la comida de los chanchos, las algarrobas, que son dulces, pero nadie le daba. Y sentado cuidando chanchos, vino en sí, pensando, en la casa de mi padre hay tantos jornaleros que tienen pan, tienen comida, tienen buena situación y son jornaleros y yo aquí estoy muriendo de hambre.
Y volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se levantó, una resolución instantánea, y se fue. Y cuando estaba lejos, su padre le vio, porque él le esperaba. Increíble el amor de un padre. Le esperaba. Y cuando llegó, le abrazó, le hizo poner el mejor vestido, se lavó, le dio el anillo, todo, hizo una fiesta grande y mató el becerro gordo. Y cuando su hermano mayor venía del campo, escuchó la música, la danza y preguntó: oye, ¿qué fiesta hay en la casa? Y alguien le dijo: ha venido tu hermano menor y tu padre está tan contento de haberle recibido sano, salvo. Y este joven se enojó y le invitaron a la fiesta y no quiso entrar. Y salió su padre y le dijo: hijo, entra, es que ha venido tu hermano, que era muerto pero ha revivido. Para mí estaba como muerto, pero es una nueva persona. Y el hijo se enojó y no quiso. Y reprendió a su padre y le dijo: tantos años que estoy contigo, nunca te he desobedecido y nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Si tú no lo hiciste fue porque no quisiste, pero no porque no tuvieras. Y no quiso entrar. Ese joven mayor, para mis hermanos que están estudiando la Biblia, representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha enojado a punto de morir de enojo porque Dios se volvió a los gentiles. Cuando el Señor dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, por tanto todos los que le recibieron, sin distinción de razas ahora. No tenemos que olvidar que Israel es el pueblo escogido de Dios. Nació de los lomos de Abraham. Y Dios lo escogió para él como su exclusiva posesión. Israel es de Dios. Y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios se vuelve a todo el mundo ahora. Y dice: todo aquel sin color de piel, de raza, nada, que cree en el Señor Jesucristo en su corazón y le entrega su vida, tiene vida eterna. Léalo, está en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él de su voluntad nos hace nacer de nuevo. Por eso te pregunto, amigo, ¿tienes la vida eterna? No olvidemos que cuando Pedro fue llamado a Samaria, donde muchos gentiles habían convertido, Cornelio, que lo mandó a llamar, un general del ejército romano, a quien Dios le habló para que hiciera venir a Pedro, y él le predicó el evangelio, y muchos se convirtieron allí, y el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos, y Pedro quedó atónito. Así que Dios también da el Espíritu Santo a los gentiles como a nosotros, sí. La puerta de la gracia de Dios con la muerte del Señor Jesús se abrió de par en par para llamar cualquiera de los pecadores. No importa que sea ruso, alemán, de cualquier nacionalidad, mi amigo, todos son bienvenidos a la casa de Dios. Te vuelvo a preguntar: ¿has nacido de nuevo? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús? ¿Tienes la seguridad de la salvación? En muchos pasajes que lo leyó nuestro querido hermano, dice: y lo que pensaba tener, quítaselo y dáselo al que tiene más. ¿Piensas que tienes la vida eterna o en verdad la tienes? ¿Tienes la vida eterna o no tienes la vida eterna? Porque me he encontrado con muchas personas que piensan que porque están bautizados y están en una iglesia, tienen la vida eterna. ¿Qué error más grande? Uno siente simpatía por tales personas, porque les habla la palabra de Dios, pero se da cuenta que ellos no la entienden o no quieren entenderla. Por esto te pregunto, mi amigo, ¿estás seguro que tienes la vida eterna? ¿Estás 100% seguro que esta noche, si cierras tus ojos, vas a ir al cielo? No quiero hacer dudar a mis hermanos, pero quiero que estén seguros, que no haya ni una sombra de duda de que sí son hijos de Dios. Donde lo leyó nuestro hermano allí en Mateo, donde habla el Señor que un padre tenía 2 hijos y le dijo a uno: ve a mi viña, y él dijo: voy, pero no fue. Y le dijo a otro: ve, no quiero ir, pero después arrepentido fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Señor? Bueno, el que arrepentido fue. Y allí le menciona otra vez: el que piensa tener se le quitará y se le dará al que tiene. Otra vez menciona al Señor. ¿Por qué? Porque el primer hijo aquí es representado por Israel, que siempre le dijo que iba a hacer. La voluntad de Dios nunca la hizo. Es como cuando el Señor estaba en el monte Sinaí, Dios, y Moisés está abajo, y el pueblo le dijo: mira, que no hable Dios con nosotros, porque tenían miedo. Habla tú con él y todo lo que nos mande hacer lo vamos a hacer. Y Dios le dice a Moisés: ojalá tuvieran tal corazón que me temieran. No olvidemos que tenemos un Dios que es omnisciente, todo lo sabe.
Por eso muchas veces dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Omnipresente porque Él está en todo lugar. No hay ningún lugar donde tú puedas huir de la presencia de Dios. No, Él está en todo lugar. Y Él es todopoderoso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por esto, amigo, queremos que estés 100% seguro, porque sé que tengo la vida eterna. Te lo puedo decir con la palabra de Dios en la mano. Y te pregunto, ¿tienes tú la vida eterna? ¿Cuándo fue el día cuando naciste de nuevo? ¿Cuándo fue el día en que tus pecados fueron perdonados y pasaste de muerte a vida? Porque cada ser humano que nace en este mundo nace muerto en delitos y pecados. Necesitamos vida. El pecador no necesita religión, no necesita educación espiritual, no necesita de catecismo, no necesita de aguas benditas, de cosas litúrgicas. Lo que el pecador necesita es vida, y esta vida el único que la puede dar es el Señor Jesús. Yo he venido, dijo el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. Este es el Dios que te presentamos. Un Dios soberano, un Dios eterno, sin principio, sin fin, el gran yo soy de la Biblia. Mi amigo, cuando Él creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto de Edén, nos hizo seres eternos. Tú eres un ser eterno, que nunca te vas a destruir, nunca, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Tú me dirás, bueno, y cuando nos morimos, bueno, el cuerpo lo vamos a dejar al cementerio, pero tu alma sigue viva. Tu alma no puede morir, porque tu alma es eterna. ¿Y qué es el alma? El alma es lo que tú eres como persona. El alma es lo que tú eres como persona. Tiene ojo, piensa, tiene misericordia, el alma puede hablar, el alma puede pensar, puede raciocinar. El cuerpo expresa lo que es el alma. Tú me dirás, ¿y cómo sale eso en la Biblia? Por supuesto. Lee el Evangelio de Lucas capítulo 16. Allí el Señor cuenta una historia de un rico y de un hombre que era pobre y era creyente en el Señor Jesús. Su nombre era Lázaro. Pero no es el Lázaro que murió y resucitó. No. Este es otro. Y allí cuenta el Señor que murió el mendigo, que era Lázaro, y también murió el rico. De Lázaro no se dice que fue sepultado. Seguramente lo tiraron a una fosa común. Pero del rico sí. Lo sepultaron con mucha pompa. Pero en el más allá se encontraron en el paraíso. Y había una gran cima que separaba el cielo del infierno. Y el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y pensando que tenía autoridad, le dijo, Abraham, manda a Lázaro para que me unte una gotita de agua. ¿Cómo puedo verlo? ¿Con qué ojos? Si el cuerpo lo dejamos en el cementerio para que los gusanos hicieran su trabajo. Con los ojos del alma. Con los ojos del alma, ¿ves? Y él sentía, o sea, el alma siente, naturalmente, para que tú veas que va a tener sentimientos allí. Pero más adelante quiero explicarle el final del ser humano, que va a resucitar todos los que no creyeron en el Señor Jesús, y en este cuerpo viejo van a ir a ser lanzados al lago de fuego. Qué terrible lugar, no quisiera pensarlo. No me gusta ni pensarlo ni hablar eso, amigo, porque me compadezco de muchos seres que aún de mi propia familia. Y este hombre que estaba ahí en el infierno se acordó de su familia. Le dijo a Abraham, por favor, manda a la casa de mis hermanos, porque tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, mira, hay predicadores en la tierra que están hablando la palabra de Dios, que escuchen a ellos. No, padre Abraham, pero si alguno se levantara de entre los muertos y fuere a ellos, le creerán. El Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó. ¿Le creen? No. ¿Y qué pasaría si Dios permitiera que un cristiano que murió y Él lo resucita, harían un Dios de este hombre? Porque el corazón del hombre es tan inclinado a la idolatría. Un santito le prende velita, una piedrecita, allá la pone. ¿Por qué permitimos que Satanás nos engañe con tanta falacia? ¿Por qué permitimos que el diablo engañe nuestro corazón? ¿Sabes? La Biblia nos dice que el diablo tiene la capacidad de presentarse ante ti como un ángel de luz. Y te puede engañar, como te ha engañado hasta ahora. En el día de hoy, Satanás tiene tanto control del ser humano en la política, en la educación, en los trabajos, en las universidades. Amigo, el diablo tiene un tremendo poder que tú no te das cuenta. Lo que conocemos la Biblia, lo que conocemos las cosas de Dios, podemos darnos cuenta. ¿No es cierto que tú no has visto jamás a un político decir que Dios me ayude para gobernar este pueblo? No toman en cuenta a Dios.
Un joven que va a la universidad, los he escuchado decir, Dios, acompáñame en este estudio, en esta carrera que quiero tener. No lo toman en cuenta si no creen ni siquiera que hay Dios. En este mundo estamos viviendo, en una generación perversa, en una generación que solo busca el placer. Me da pena ver jóvenes por ahí tatuados su cuerpo, les falta carne para poner más dibujos, con aros, con piercing. Mi amigo, ¿cómo destruyen el cuerpo? Nosotros los hijos de Dios no nos pertenecemos. El cuerpo es de Dios, el cuerpo de Cristo. Nosotros siempre somos esclavos del Señor Jesús, voluntarios. No nos obliga, Señor. El Señor nos manda su palabra y si uno quiere la obedece. Pero el agrado mío es obedecerle al Señor. Es saber que Él está complacido con mi vida. Esto es vida cristiana. Cada segundo, cada minuto, cada día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, uno tiene que vivir delante de Dios y al ojo de Dios tiene que tener una vida transparente. ¿Qué pasaría, mi querido hermana o hermana, si hoy día llegara el Señor a la puerta de tu casa y golpeara la puerta? Va a ser una tremenda sorpresa para ti. Y el Señor le dice, ¿me da permiso para entrar? Tendría que decirle, espérese un poquito por favor, ir a esconder todas las cosas que no son del agrado de Dios y después hacerle pasar. No, no es cierto. Por esto tenemos que vivir como un vidrio transparente. No tenemos nada que esconder. Podrías abrir la puerta al Señor que fuera hasta el más recóndito de tu casa, todas las piezas, que no tienes nada que esconder. Hay muchas personas que tienen muchos secretos guardados, pero Dios lo sabe. Hay secretos feos y no quiere que nadie lo sepa, pero Dios lo sabe. Mi amigo, te presentamos a un Dios omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Te vuelvo a preguntar, ¿tienes plena seguridad en este momento de que eres un hijo de Dios, que has pasado de muerte a vida? Mírate la cara, querido amigo, amiga, y pregúntate, ¿qué va a pasar conmigo si yo me muero hoy día? ¿Voy a ir al cielo o voy a ir al infierno? Porque son dos partes que Dios menciona en su palabra. No digas, pienso que tengo, voy a ver cómo me va. Mi amigo, por favor, no somos dueños del tiempo. No se olvide que la vida tuya y la mía penden de la mano de Dios de un hilo muy fino que en cualquier momento puede cortarse y se nos fue a la vida. ¿Cómo ha cambiado la vida de miles de personas en un segundo? Querido amigo, querida amiga, ¿estás seguro que eres salvo, que tienes la vida eterna, que has pasado de muerte a vida? ¿Quién te puede asegurar estas cosas? Solo Dios, por su palabra. Nadie me ha dicho a mí, ahora eres un hijo de Dios. No, la Biblia declara que por su fruto se conocen los árboles. No tengo ni siquiera decir que soy un hijo de Dios cuando uno vive al ojo de Dios. Asegúrense que sí tienen la vida eterna, que sí han pasado de muerte a vida. Les he dicho muchas veces que cuando he visitado ciertas iglesias, por primera vez nadie me conoce y al tiro me llaman hermano. No tienen cuidado con esto, porque yo le llamaría hermano a uno que ha nacido de nuevo, que sé que tiene la vida eterna, que tiene a Jesucristo en el corazón y que ha nacido de nuevo. Quizás alguien dirá, no, si yo pienso que haciendo el bien, portándose bien, al final Dios tendrá... Esto es lo que tú piensas, amigo. Y esto es lo que Dios te va a arrebatar. Y esto es lo que vas a ver con gran sorpresa cuando te vayas de este mundo. Tienes al Señor Jesús en tu corazón, dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú rehusas creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre ti. No desprecies la salvación, no desprecies el regalo de Dios, no desprecies lo que el Señor Jesús hizo en la cruz para poder salvarte, perdonarte y darte la vida eterna. Si no estás seguro de tener la vida eterna, de tener tus pecados perdonados, en este mismo momento, ríndele tu vida al Señor. Cree que cuando Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete de ellos y entrégale tu vida a Dios pidiéndole que Él venga a vivir tu vida. Y te voy a decir, el Espíritu Santo vendrá a morarte y te asegurará, te dará testimonio a ti mismo de que sí eres un hijo de Dios. No es que pienses, no es que sientes, sino que eres. Dios bendiga su santa palabra a cada uno de nuestros queridos amigos que la ha escuchado. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, queridos amigos y hermanos, terminado este programa, ojalá lo tomen con seriedad, que se puedan volver al Señor Jesús de todo su corazón. Y ojalá que hoy día estén seguros, hoy día puedan asegurarse de que el Señor Jesús es su Salvador. No tenemos otro deseo, jamás le hemos hablado de religión, jamás le hemos invitado a una iglesia. Queremos que sean salvos, allí en su casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estén. Que le abran su corazón al Señor y le inviten a venir a vivir a Él. El Señor Jesús está llamando a la puerta. El que abre la puerta, dice el Señor, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ojalá la palabra de Dios golpee su corazón hoy día y que pueda estar seguro que ha pasado de muerte a vida, que ha nacido de nuevo y que es una nueva criatura. El Señor bendiga su palabra. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.